Buen día, Laura. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión número 3. Para el día de hoy vamos a estar abordando una temática que es muy interesante y es fundamental. Lo nombro también como una clave en el entrenamiento deportivo. Entonces vamos a estar muy atentos. Voy a estarles compartiendo un tipo de material, algún tipo de material pues que preparé para ustedes. Ahí ya llegó Juan David. Y la idea es que si ustedes ven que en algún momento hay algo que no lo entienden, que buen día Juan David, que de una manera u otra tenemos que hacer el espacio, la aclaración, la intervención, pues espero me lo digan para dejar bien claro todo el tema de los contenidos. Hoy vamos a estar hablando de la bioadaptación. La bioadaptación en el entrenamiento deportivo. Entonces, cuando ustedes escuchan este, esta denominación, este nombre, ¿qué les trae a la mente? ¿Qué los lleva a recordar o qué los lleva a pensar? Como una adaptación fisiológica del cuerpo, como cómo se muestra a través de un estrés o algo así. Ok, como esas respuestas, muy bien, Vanessa, esas respuestas de nuestro organismo humano, ¿no? De nuestro organismo a diferentes situaciones. Bien, ¿quién más? Profe, qué pena, bioadaptación, ¿qué? Estoy anotando, qué pena. Que no, pero digamos que no hemos visto como tal el concepto porque lo voy a proyectar ahorita en la presentación, pero lo que veníamos hablando con lo que intervino Vanessa Pero, ¿cuál es la es palabra que bioadaptación, qué? bioadaptación en el entrenamiento deportivo Eso, gracias. o en el proceso del entrenamiento deportivo, lo puedes poner también. Aquí ya te voy a compartir pantalla para que puedas. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan visualizar la pantalla? Ya se ve la pantalla. Ok, gracias. Ahí encuentras el nombre, Luis, en pantalla. Listo, profe, gracias. Entonces, lo que venía preguntándoles y lo que venía respondiendo Vanessa es que para ella, esa bioadaptación la lleva a pensar en las respuestas que tiene el organismo humano a diferentes situaciones, ¿cierto, Vanessa? Sí, señor. Correcto. ¿Algún otro compañero que tenga una idea diferente? Yo, ¿Quién era? adaptar el cuerpo a diferentes, no sé cómo se dice, ambientes. Sí, sí, también es válido, tiene que ver con la parte o sea, digamos que sería una adaptación a un ambiente externo, ¿no? Sí, También señor. vamos a estar hablando de ello. Me imagino que te refieres al tema del frío, el calor, la altura, ¿sí? Sí, señor. Y la intensidad del ejercicio. La intensidad del ejercicio. La adaptación comienza en cambios, ¿no? En el cuerpo del, del deportista. Sí, claro, claro, efectivamente. Como la palabra lo dice, se adapta a esos cambios y puede generar unos cambios internos y externos que le permiten asimilar de una mejor manera cierta situación. Bien. ¿Algún otro compañero tiene algún comentario diferente antes de que arranquemos con nuestra presentación? Relación entre cuerpo y entrenamiento, dice Luis David. Sí, también es muy válido porque eh, vamos a estar hablando de esa reacción del cuerpo humano a través del proceso de entrenamiento deportivo, de las cargas, de los principios,
Desde realizar un ejercicio, cómo el organismo se empieza a adaptar. Muy bien. Jorge, quiero escuchar su comentario, su criterio. No, pues eso es lo que están mencionando, o sea, como un cambio que sufre nuestro organismo en respuesta ante un estrés o ante un estímulo externo. Bien. Voy a activar por aquí mi cámara y vamos a iniciar con nuestra presentación. Bien, entonces, fíjense que lo vamos a hablar desde un punto general en diferentes disciplinas deportivas. No nos vamos a enfocar solo en una, vamos a ir viendo algunos ejemplos y la idea es que cada uno de ustedes pueda traspolar esa información a su disciplina de afinidad o la que ustedes trabajen, las que tienen como proyección trabajar. Bien, ¿a qué se refieren los procesos de adaptación? Los procesos de adaptación se refieren a las siguientes modificaciones, a las diferentes modificaciones de las funciones internas del organismo, provocadas fundamentalmente por factores externos. Desde el punto de vista conceptual, de algunos autores la identifican como. Entonces, fíjense que aquí ya nos dan ciertas palabras que nos ayudan a orientar. Dice que fundamentalmente por factores externos, lo que hablaba Laura con el tema del ambiente, la altura, si estoy entrenando a nivel del mar, en un nivel llano, si estoy entrenando en el calor, temperatura alta, humedad relativa alta, si por el contrario estoy entrenando en la altura, en el frío, donde se me dificulta o debo entrenar bajo efectos de la hipoxia. ¿Bien? Entonces, hoy en día el entrenamiento deportivo ha sido invadido por una biologización en su metodología. No obstante, se ha generalizado la definición que el entrenamiento deportivo es en términos generales un proceso de adaptación a la carga de trabajo. Esto según Jürgen Weineck, uno de nuestros autores referentes. Por aquí alguien intentó. Juan David, ¿tienes problemas para ingresar? Ya, profe, es que estaba conectándome también donde puedo hablar porque no podía ahorita. Me toca así por dos lados diferentes. Tranquilo, no hay problema, sino que es que me hizo un pantallazo como que tenía que admitirte o algo así. Entonces por eso te estaba preguntando. Sí, es que casi accedo, pero con la cuenta personal, no puse la de la universidad. Ah, ok. Qué pena, gracias. Recuerden tratar de entrar siempre por la de la universidad. ¿Por qué? Porque así no tienen que ser admitidos. Si usted entra por el de la universidad, entra directo y ya. En cambio, cuando entran por una particular o, bueno, ya personal, es así, tienen que esperar a ser admitidos. Pero nos estabas escuchando, ¿sí, Juan David? Sí, señor. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar. Entonces, lo que les decía, esta es una definición que nos da Jürgen Weineck de la escuela alemana. Esto para que vayamos teniendo en cuenta cuáles son esos referentes teóricos. Con eso a la hora de ir a buscar alguna investigación, alguna consulta, pues ya ustedes tengan alguna idea y ya puedan identificar ciertos nombres que nos van a ayudar a aclarar esa consulta. Por ende, también pueden ser más precisos en la búsqueda, porque si ya tienen el nombre del autor, ya saben que tienen que buscar en libros de estos autores, pues van a encontrar la información mucho más fácil. Profe, Adelante. es que si me podía dar la definición de entrenamiento deportivo de la de Emily Sulin, que es el libro que nos puso a leer, es que me pareció muy interesante la definición del mar. Ah, sí, claro, lo vamos a ver ahorita. ¿O quieren que lo analicemos ya? El Ah, libro que no, estoy leyendo. si lo tiene para más tarde, entonces tranquilo, qué pena. Sí. Lo vemos ahorita. Digamos que es la forma, es como un complemento, ¿no? A lo que veníamos hablando. Pero sí lo tengo aquí presente, Luis. El de Isurín, que lo estuvimos revisando la sesión pasada, ¿no? Sí, señor. Bien.
Entonces, esta bioadaptación también es la capacidad de los seres vivos de acostumbrarse a las condiciones del medio ambiente. Otros se refieren a las diversas reacciones y manifestaciones del organismo ante las influencias del medio, tanto interno como externo. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro organismo internamente también ocurren cambios bioquímicamente, fisiológicamente, y ya en el externo, pues ya todo el tema atmosférico, del ambiente, del entorno que nos rodea, pero todos tienen un punto de coincidencia, ¿bien? Esta es como para dar una generalidad sobre esa bioadaptación. Antes de ingresar a esta siguiente diapositiva, quería preguntarles si ustedes han escuchado, conocen o ya lo han estudiado, el tema del síndrome general de adaptación. ¿Saben qué es eso? Sí, señor. ¿Qué es eso, Laura? Hay una tabla que nos dio un profe, el de fisiología, y el de pesas también nos dio una tabla en el que decía que existe cierto límite para la adaptación. Entonces, que también se define como en cuatro, se parte en cuatro, que es como la persona que es sedentaria, la persona que realizaba ejercicio 2 días a la semana, la persona que ya es un deportista de alto rendimiento y también una persona que es que practica unos 5 veces a la semana. Ok, pero cuéntame, no sé si estás confundiendo la temática, pero cuéntame, ¿el síndrome general de adaptación qué es? ¿O quién lo plantea? Profe, no me acuerdo el nombre del señor. Bueno, no importa, digamos que no te acuerdas del nombre, pero ¿en qué consiste más o menos ese síndrome? Pues para ver si sí estamos hablando de lo mismo. Habla sobre, es que hay una línea que es la que divide la adaptación, el nivel de adaptación, ¿sí? Y hay otra línea que está más arriba, que es el nivel que sobrepasa ya la adaptación, que ya es cuando existe una sobrecarga. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando pasan el límite de adaptación, cada vez, bueno, es como una escalera, ¿no? Entonces, uno aplica un estímulo. Y en ese estímulo, pues hay un cambio no sé, interno, no sé, en la persona o el deportista, ¿sí? Debe haber, bueno, se hace el estímulo, se sobrecarga el músculo y se ve lo que es la supercompensación, que es un tiempo de recuperación. En ese tiempo de recuperación existe también, bueno, hay unos cambios fisiológicos que ayudan a subir ese nivel de adaptación. O sea, ya uno no está en el mismo nivel de adaptación, sino que uno va subiendo, como una escalera. Entonces, aplica el estímulo, sube el nivel de adaptación y ahí es la supercompensación. Después otra vez se aplica el estímulo y así sucesivamente. Ok, correcto, pero tú me estás hablando de la supercompensación. Digamos que es, o sea, es un tema que se relaciona, pero es otro tema al que yo estoy preguntando, ¿bien? Porque Profe, ese que yo les... Ah, bueno, aquí tengo gente. Luis, tienes la mano arriba, cuéntame. creo que esas cuatro fases que Carol es mi hermana, ¿no? Que Laura está comentando son pues la parte principal donde parte, que es la resistencia normal, la fase de alarma, estado de resistencia y la parte estado de agotamiento. No te alcancé a escuchar, Luis. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo? No te escuché. Las cuatro fases que se habla del síndrome general de adaptación, si no me equivoco, es lo que tengo que dar notado en el cuadro. Es el nivel de resistencia normal, la reacción de la fase de alarma, estado de resistencia y el estado de agotamiento.
De agotamiento, bien. Son 3 fases. Muy bien. Eso sí tiene que ver con el síndrome general o el SGA. Creo que Juan David Cari te quería también aportar algo. Sí, sí, señor. Pues la que decía Laura al principio, pero creo que Vamos a se hablar, confundió un poquito, pero pues vamos a hablar sí de estaba hablando supercompensación pues de más partes adelante. también de la adaptación, que era una ley del umbral. Ujú, que era una ley del umbral, si no estoy mal, creo que es de Schultz, algo así. Pero pues lo que decía Luis era lo que yo iba a aportar, que es la de fase de alarma, de fase de resistencia y fase de agotamiento, que es donde esa supercompensación y que recuerdo que si un estímulo pues es demasiado intenso, pues el organismo no lo va a adaptar y pues va a llegar al agotamiento. Entonces no va a poder adaptarlo de la mejor manera. Pero si un estímulo no sobrepasa un límite umbral, el organismo pues se adapta a esa situación. Entonces hay que tener como una medida entre a qué podemos llegar y a qué no para no sobrepasar esta medida, ¿no? Para que sí exista esa adaptación. Entonces, Ok, es como eso. ok, listo. Vanessa y Sol, pues que no las he escuchado, ¿están claras en lo que estamos hablando o no han visto ese tema? Sí, profe, pues yo ya lo vi, pues también lo vi con ellos. Ok, listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Por eso quería, antes de dar inicio a esa parte, pues quería hablar del síndrome general de adaptación. Desde el punto de vista del deporte, Seil, entonces, ojo, aquí con Seil lo van a encontrar Seil, Selye, Hans Seil, es un doctor canadiense quien define la adaptación como un proceso que transcurre en etapas, la cual se le denomina el síndrome general de adaptación, que no es más que la suma de reacciones generales inespecíficas del organismo consecutivas a una exposición repentina o continuada, a un estrés. ¿Bien? Aquí algunos ejemplos como los traumas, el frío, el calor, la fatiga, intoxicación, infecciones, etc. Y este síndrome general de adaptación comprende 3 etapas. Como lo nombraban sus compañeros, la etapa o la fase de reacción de alarma, que es la respuesta reactiva primaria del organismo a la agresión. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La fase de resistencia, que es la lucha del organismo por prevalecer contra la agresión. Fíjense que aquí lo nombra como agresión a ese estímulo, a esa carga que está recibiendo ese organismo. Y la fase número 3, que sería el estado de agotamiento, que es el cese de la lucha interna y la formación de estructuras de adaptación para las nuevas exigencias. Entonces, donde nuestro organismo ya deja de estar segregando hormonas, enzimas, etcétera, para dar paso a formar estructuras para la nueva adaptación a esas exigencias que está pidiendo el estímulo, la carga. Sin embargo, pues cabe resaltar que si digamos que esto se da en un proceso normal, ¿no? Cuando el proceso es demasiado fuerte de pronto, pues por más de que cese esa lucha interna, pues lo va a llevar a una fatiga, ¿no? Digamos que esta sería la forma, después de la fatiga viene una recuperación para formación de estructuras de adaptación. ¿Hasta ahí todos estamos claros? Sí, señor. Bien. Aquí tenemos un video, por favor me confirma si lo pueden visualizar. O que lo pueden. Yo no ¿Escuchan? escucho lo que dice, no. Porque no se escucha. Nada, nada. No, señor. Ok. Vamos a ver entonces si lo podemos. Si lo podemos ver aquí por otra parte. El tema es que también el volumen del video es bien bajito, ¿no? Es un video un poquito viejo, pero a ver si lo puedo abrir aquí por otro lado.
Bien. Entonces, voy a dejar de presentar esta parte y les voy a presentar otra pantalla donde lo vamos a ver directamente de YouTube, a ver si lo podemos visualizar. Si no, pues les comparto el enlace para que cada uno lo vea. Pero vamos a probar primero. ¿Ahí ya están viendo? Sí, señor. El sonido no lo carga bien. No, profe, está como trabado. Ok, no hay problema. Les voy a compartir el enlace por el chat de Meet. Para que cada uno lo pueda ver desde su dispositivo. ¿Listo? El que sale con la bata blanca es el doctor Hansei. Profe, qué pena, es que su micrófono, por lo que está abierto, casi no escucho el video, qué pena. Disculpe. Perdón, ¿quién me hablaba? No le escuché muy bien. Yo, profe, es que por lo que su micrófono queda abierto y como el video casi no se escucha, entonces se mezclan los sonidos y a veces se me pierde el audio del video. Qué pena, profe, perdón. ¿Listo? ¿Pudimos ver el video o todavía lo están viendo?
Ya lo terminé de ver. Ok. Gracias, Vanessa. Gracias, Luis. Bien, entonces espero que ya todos lo hayan terminado. ¿Se dieron cuenta en el video cómo dan un ejemplo de la implementación de las tres fases, ¿no? La primera fase de reacción, luego la de resistencia o mantenimiento y por último la de agotamiento. Podemos ver algunos otros ejemplos prácticos de la vida cotidiana o que nos haya sucedido. ¿Quién de pronto puede poner un ejemplo? Ya después de ver el video y de ver el contenido o la definición de síndrome general. Profe, antes de del ejemplo que alguno quiera, de mis compañeros quiera dar, es que ahí me nace una pregunta, y es que yo pensé que el síndrome general de adaptación solamente era una forma de cómo el cuerpo pues valga la redundancia, se adaptaba al ejercicio para generar una mejora, ¿no? Entonces, que a la próxima que yo vuelva a hacer ejercicio, ya no parta desde el punto cero, sino el punto uno o dos en una gráfica, ¿sí? De acuerdo al video, entiendo que este síndrome general de adaptación también es algo, es una forma de defensa del cuerpo cuando hay mucho, pues, estrés en cierto ámbito. Okay. Que el estado de agotamiento simplemente es una forma del cuerpo de decir pilas porque hay algo que está funcionando mal, algo que está fallando. Correcto, Luis. Laura, adelante. Profe, pues yo digo que, digamos, una adaptación no, digamos, no debe ser solo física, sino, como lo decían ahí, cualquier cosa, cualquier cambio que tenga el cuerpo, que perciba el cuerpo del exterior, eh, genera un cambio interno. Entonces, es como adaptar el cuerpo a ese medio. Entonces, no, digamos que sí sirve para lo que dice Luis, que es para, pues, adaptar el cuerpo a cierto tipo, digamos, de deporte, de ejercicio, pero digamos que ahí sí sería que no alcanza como ese umbral de adaptación. O sea, un cambio externo no genera un umbral alto de adaptación, solo un nivel bajo del umbral de adaptación, pero igual hay adaptación. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Laura. Lo que pasa es que ustedes están relacionando mucho el síndrome general con la supercompensación. Y la supercompensación es otro proceso que ya es ligado netamente al entrenamiento deportivo. Por eso les digo que ahorita más adelante lo vamos a hablar cuando vemos que una supercompensación es positiva, si es negativa, si es nula, ¿sí? Que es más o menos a lo que ustedes van. Por ejemplo, Luis ahorita nombraba que yo hago un ejercicio y me voy adaptando. Sí, eso es en el proceso de entrenamiento deportivo. Pero el síndrome general de adaptación, él lo plantea para cualquier tipo de estrés, como estar mucho tiempo detrás de un computador, trabajando, no necesariamente tiene que ser un trabajo físico, sino ese nivel de estrés. Y muestra cómo el organismo eh, como mecanismo de defensa tiene esa reacción, ¿no? Porque ¿qué pasaría si no ocurriera esta parte? Pues llegaría de pronto a una fatiga extrema donde podría causar de pronto la muerte o etcétera, ¿sí? Entonces es un mecanismo de reacción para el organismo desconectar ese estrés, digámoslo así, y poderlo atacar. Eh, Creo que ahora sí podemos pasar al ejemplo. Alguien que pueda generar un ejemplo de ese, digamos que la presentación de ese síndrome. De pronto, ser o sea, estar creando un niño, ¿no? Un bebé, y tener que ocuparse de las obligaciones domésticas. Entonces, la persona, sea hombre o mujer, no importa, está, no sé, haciendo el aseo, haciendo el almuerzo, y el niño empieza, pues, a demandar atención. Y el cuerpo, de alguna manera, cuando alcanza ese punto de estrés máximo, no sé, sea un dolor de cabeza, migraña, bueno, no sé si sea válido.
Sí, sí, es un ejemplo, digamos, mucho más cotidiano de la vida cotidiana, claro que sí. Y si lo lleváramos, digamos, trasladamos esta información en un ejemplo de actividad física, de ejercicio, ¿cuál sería ese ejemplo? Laura, si quieres, vuelves a pinchar a darle clic en la manito para que se desactive, porque no sé si estás pillando nuevamente la mano. Yo creo que fue que se quedó activo. Bien, ¿quién está en condiciones de dar un ejemplo ya en el ámbito deportivo? Cuando se genera una sobrecarga, digamos no, es bueno cuando el alto rendimiento, ayer que hablaba con Laura, pues que obviamente ya lo sabía, y que se entrena doble o contrajornada, ¿no? Doble jornada o contrajornada, como lo quieran llamar. Pero cuando en esa doble jornada no se entrena adecuadamente, sino lo que se hace es sobrecargar al deportista, pues el cuerpo tiende a, no sé, a romperse, a generar una lesión como respuesta a decir pilas porque hay algo que está mal, se está entrenando mal. Sí, bueno, sí, pero vamos a un ejemplo más claro, Luis, práctico. O sea, un deportista hace esto, y dónde se ve la manifestación de las diferentes etapas. Y ojalá que sea otro compañero, que no sea Luis. Yo, profe. A ver, Jorge, adelante. Bueno, yo lo voy a relacionar más que todo con los ejercicios de fuerza. Por ejemplo, en un gimnasio, una persona que está haciendo cualquier, digamos, un tipo de circuito, ¿m? Que demande demasiada resistencia y a la vez fuerza, pues va a empezar todo bien, pero poco a poco va a ir cambiando, obviamente, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, va a empezar a sentir como un ahogamiento, y si sigue así, pues al final se puede hasta presentar mareos, incluso un síncope. Entonces allí es donde yo digo que está como ¿cómo se llama? El estado de agotamiento. Entonces, reacción de alarma puede ser esas cositas como la frecuencia cardíaca, todo ello, esa frecuencia respiratoria elevada. La fase de resistencia es cuando el cuerpo pues está ahí, sigue en ese estado, pero pues igualmente se va como regulando el solo. El estado de agotamiento es ya cuando empieza a aparecer estos como síntomas, como efectos pues del ejercicio tan intenso como el mareo, no sé, náuseas, incluso el síncope o bueno, los desmayos y así. Sí, lleva una fatiga extrema. Listo, Jorge. Sin embargo, pues de pronto para aclarar un poco, en la fase de resistencia no es que el organismo se quede quieto, el tema es que empieza, lo vieron en el video, a segregar hormonas. Hablaron ahí de la pituitaria y de las suprarrenales, ¿sí? Que son las que segregan el tema de la adrenalina. Adelante, Laura, tienes la mano levantada. Un ejemplo puede ser, digamos, en lo que es un entrenamiento, bueno, una sesión de entrenamiento. Entonces, digamos, primero la reacción de alarmas cuando se le aplica el estímulo al deportista. Entonces, podría ser, no sé, está trabajando pierna, digamos, en el gimnasio. Entonces, cuando aplica el estímulo, o sea, cuando hace el ejercicio, es la fase de alarma, la reacción de alarma, que es cuando el cuerpo se da cuenta que hay un cambio y que pues necesita equilibrar ese cambio. Entonces, pues busca eh, como, sí, equilibrar, no, sino como mantener la calma en el cuerpo, más o menos. Eh, entonces ahí es cuando se ve lo de la fase de resistencia. Entonces cuando empiezan ya las hormonas a segregar las hormonas para poder estabilizar ese estímulo que se aplica. Y ya cuando es la fase de agotamiento es cuando es como al final de la sesión, ¿no? Cuando ya eh, no sé, el deportista empieza a estirar, como a volver a la calma, y es cuando ya el cuerpo está agotado, pues del trabajo, del estímulo que se le aplicó.
Ok, listo, Laura. Yo creo que nos va quedando mucho más claro el concepto, ¿no? Soldamaris. Que estaba pensando en un ejemplo, pero de pronto un ejemplo también podría ser en un gimnasio cuando normalmente, no sé, en pierna cargo 40 y esta vez voy a subir la carga. ¿Eso sería un ejemplo de estrés? Claro, digamos que podemos tomar como estrés algún tipo de estímulo, ¿no? Pero lo que les decía, eso en cuanto al entrenamiento deportivo. Sin embargo, hay otros tipos de estrés que se enfrenta al organismo y pues tiende también a tener a generar respuestas. Pero sí, un estímulo, una carga de entrenamiento, un ejercicio, las series, el peso, eso puede generar una carga, un estrés. Digamos que el doctor lo denominaba así como estrés, pero pues tiene que ver con un estímulo, con una carga que está recibiendo el organismo y por tanto internamente empiezan a ocurrir y a manifestarse varios cambios para contrarrestar ese estrés, a suministrar más oxígeno, a hacer intercambio metabólico de sustancias tanto de nutrientes como de desechos, etcétera, ¿sí? Entonces empieza a agilizar esos procesos para dar respuesta a ese estímulo que está realizando. ¿Listo, Sol? Sí, señor. Ok, entonces vamos a continuar. Creo que ya nos quedó muy claro. En esta siguiente parte sí ya vamos a ver lo que es el ejemplo de ese síndrome, pero vamos a hacerlo otra vez. Es una presentación de Prezi, entonces voy a dejar de presentar aquí, se las comparto por acá. Listo. ¿Me confirman que la puedan ver ya en sus pantallas? Yo no la veo, profe. Ahí creo que está cargando, Laura. ¿No? Sí, ¿Sí? La Ahora profe sí ya la pueden cargó. ver. Sí, señor. Listo. Entonces está el síndrome general. Es como nos van haciendo un recuento en qué consiste. El fisiólogo se que ante una situación desestabilizadora que denominó estrés, el organismo reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos específicos para cada estímulo, con los que trata de oponerse, perdón, al agente estresante y establecer un equilibrio. Un estímulo puede ser alguna modificación interna. Por ejemplo, aquí nombran como ejemplo la fiebre o externa, el medio ambiente, la presión atmosférica, etc.
estas modificaciones cambiarán los niveles de homeostasis. Entonces, fíjense que aquí ya también empieza a relacionarse con la homeostasis. La homeostasis ya la hablamos en la clase pasada, ¿cierto? ¿O no fue con ustedes? ¿Me recuerdan? Sí, señor. Perdón, Laura, no te escuché bien. Es que a veces cierran el micrófono muy rápido y no les alcanzo a Sí, escuchar. señor. Sí, ¿Sí lo señor. hablamos? Ok, gracias. Sí. Entonces, la homeostasis es la búsqueda constante de equilibrio, es ese equilibrio fisiológico que ya lo habíamos nombrado. Cuando recibimos un estímulo, sea interno o externo, nuestro organismo sigue siempre la misma secuencia. ¿Qué es la misma secuencia? Pues la fase de alarma, que al iniciar la actividad o una actividad física, rompemos el equilibrio en el que nos encontramos y todos nuestros sistemas se ponen en alerta. Luego pasaría a la fase de resistencia, donde el organismo aguanta los efectos que provoca la actividad, intentando mantener un cierto equilibrio, ¿no? Volviendo a ese estado natural. Y una tercera fase de agotamiento, donde en el primer caso el organismo no tiene más capacidad de aguante y tiene que parar, buscando una recuperación. En el segundo caso, el organismo no solo recupera las pérdidas de sus sistemas, sino que además se hace más resistente ante ese estímulo y se produce una supercompensación. Fíjense que ahí ya empezamos a hablar de... Entonces, ¿qué es la supercompensación? La supercompensación es el momento en el que las variables fisiológicas vuelven a equilibrarse a los valores normales. Cuanto mayor supercompensación exista, el cuerpo mejorará más o será más resistente, ¿sí? Ante estímulos adecuados, se adapta y vuelve al equilibrio. Bien. Fíjense que el estímulo debe tener un umbral, debe ser adecuado, porque si no, en lugar de buscar la supercompensación, va a llegar a una sobrecarga, va a llegar a una fatiga extrema, puede terminar en una lesión. Y aquí vemos una gráfica ejemplo de la aplicación de una carga. Esta línea imaginaria que ustedes ven aquí horizontal, ¿qué es? El estado natural, digamos, desde donde uno parte físicamente. Ese sería la homeostasis, Luis David. ¿Bien? Es equilibrio de todos los sistemas de nuestro organismo. Se presenta la carga, por ende esa homeostasis se rompe y se genera una fatiga, dependiendo la carga, ¿no? Llega un momento donde hay una recuperación y esa recuperación supera el nivel inicial de homeostasis. Fíjense que ya está más arriba de la línea inicial. Lo que se le denomina supercompensación. Digamos que este es el ideal que se busca en un proceso de entrenamiento. ¿Bien? Profe, creo que hay un ejemplo entonces para la pregunta anterior. Podría ser uno estar trotando. Una reacción de alarma sería arrancar a correr, un sprint a velocidad máxima y empieza la fase de resistencia, lo que dure el sistema anaeróbico láctico, digamos. Y cuando ya no aguanta más, el estado de agotamiento lo que hace uno es detenerlo para generar esa estabilidad. Sí, darle esa sensación de fatiga que necesita detenerse pues para respirar mejor, para suplir esa deuda de oxígeno que se genera por la actividad. Exacto. Bien. Es como cuando, a ver, un ejemplo claro también que podemos ver, que ustedes seguro lo han evidenciado, es cuando uno va a entrar a una piscina. Entonces usted está en la ropa adecuada, ingresa a la piscina, nada a los 50 metros, digámoslo así, de la piscina, sale al otro lado y cuando usted sale, pues obviamente está agitado por la actividad que realizó, pero después de transcurrir un poco los segundos, los minutos, su cuerpo empieza a temblar, ¿cierto? Entonces, cuénteme qué pasa ahí en ese ejemplo, ¿qué pasó? ¿Tiene que ver con los cambios de ambiente? Claro, efectivamente. El organismo
a través de todos los sensores todas aquellas neuronas sensoriales, se da cuenta que hay un cambio brusco, digámoslo así, de temperatura, ¿no? Porque obviamente cuando entra el agua, pues dependiendo si el agua está caliente, está fría, pero usualmente uno entra a una piscina a refrescarse, a bajar la temperatura. Entonces, al generar la actividad también se genera calor o se libera calor, pero cuando usted sale de la piscina, obviamente pues sale mojado y el contacto con el aire, si de pronto está haciendo viento o aire, pues va a generar que su cuerpo empiece a temblar. Y esa es una respuesta. ¿Por qué creen que hace esa respuesta al organismo? Por Para los cambios. Adelante. Laura, Luis habla. Ay, habla Laura. que para poder equilibrar ¿qué? Para poder generar un equilibrio, ya que pues hubo un cambio pues rápido, repentino. De temperatura. Entonces intentó bajar la temperatura, el cuerpo o los músculos empiezan a moverse, a temblar. Fíjense que ese movimiento es involuntario y este movimiento, esta oscilación de los músculos empieza a liberar calor, con lo que el organismo busca equilibrar esa temperatura ideal, ¿no? Cuando hay esos cambios bruscos. Entonces fíjense que si lo ponemos a ejemplos vamos a encontrar muchos. ¿Bien? Vamos a continuar. Claro, efectivamente, por ahí Luis vi que comentaba algo. Si el agua está más fría, pues obviamente va a ser inmediato ese tema de salir y temblar. Vamos a ver entonces algunas reacciones del organismo que se pueden dividir en diferentes formas. Hay unas reacciones rápidas y largas y hay otras que son innatas y adquiridas. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre ellas para poderlas identificar. Tenemos aquí las rápidas e innatas, ¿sí? Con algunos ejemplos. ¿Cuáles ejemplos están? La intensificación de la respiración. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria. Es como esa forma en como yo intensifico y empiezo a respirar mucho más rápido. Redistribución de la circulación como respuesta a una carga física. Entonces, el sistema circulatorio empieza a dar prioridad a donde circular más sangre, rica en oxígeno y en nutrientes, y por ende también recoger residuos o sustancias de desecho. Frecuencia cardíaca ante una excitación psíquica. Esta se puede modificar con el entrenamiento. Entonces, fíjese que aquí me aclara que a través del proceso de entrenamiento deportivo puedo modificar el tema de la frecuencia cardíaca. Las reacciones del organismo rápidas y adquiridas, ¿cuáles son? Los hábitos complejos, técnicos y tácticos. Fíjese que eso usted lo aprende, lo adquiere y lo va mejorando. Estas están condicionadas por el aprendizaje y por el entrenamiento. Entonces, cualquier gesto técnico de las diferentes disciplinas deportivas, usted la puede relacionar con esta respuesta adquirida. Quiere decir que con el tiempo, que con la ejecución, que con la corrección de errores, usted la va mejorando. Dentro de esa misma clasificación está la adaptación inmediata aguda. ¿Qué son esas respuestas? Son reacciones y respuestas inmediatas de los diferentes órganos y sistemas ante determinados estímulos con el fin de adaptarse o acostumbrarse a dicho cambio. Ejemplos claros: frecuencia cardíaca, frecuencia y profundidad respiratoria, que empieza a ser mucho más rápida y más profunda esa frecuencia respiratoria, metabolismo muscular y el número de fibras musculares incorporadas en la contracción, etc. Esas son algunas respuestas inmediata o aguda. Adaptación a largo plazo o crónicas. Son reacciones o respuestas a largo plazo de los diferentes órganos y sistemas sometidos a la influencia sistemática de estímulos de alta intensidad. La adaptación crónica se forma sobre la base de las reacciones de adaptación agudas repetidas.
las cuales provocan cambios estructurales y funcionales en el organismo. Ojo, provocan cambios estructurales. Ejemplos, la hipertrofia cardíaca y muscular. ¿Qué es lo que pasa con la hipertrofia? Hay un aumento de las fibras musculares. Sí. ¿Qué más? Aumento del tamaño. Entonces, digamos que la respuesta correcta o lo que ocurre es que hay un aumento en el diámetro de la fibra muscular. Se ensancha. ¿Bien? Fíjense que aquí nos habla de hipertrofia cardíaca, quiere decir en la fibra del corazón y en la muscular. Incremento de la capacidad vital pulmonar. La bradicardia funcional. ¿Saben qué es la bradicardia? Descenso de la frecuencia cardíaca. Señora. Descenso de la frecuencia cardíaca. Ok, muy bien, Vanessa. Es todo lo contrario a la taquicardia. La taquicardia es cuando nos aumenta la frecuencia cardíaca y la bradicardia es cuando disminuye. ¿Bien? Entendemos entonces el cambio. Y también tenemos como ejemplo el incremento de la vascularización muscular y coronaria. Entonces ahí tiene que ver, como lo hablábamos ahorita, con el tema de la circulación. ¿Sí? Tenemos otros, digamos que se distinguen dos tipos de adaptación. Desde el punto de vista biológico, se distinguen dos diferentes tipos, una genotípica y otra fenotípica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas. La genotípica, que es esta de aquí, se basa en la evolución mediante transformaciones hereditarias y de selección natural. Entonces, fíjense que lo dice su nombre. Genotípica tiene que ver con los genes, hereditaria. Y la fenotípica es un proceso que se desarrolla en el individuo durante su vida como respuesta a los cambios del medio ambiente. Entonces, ahí el ejemplo más claro es de una persona que nació, que vive, que creció toda la vida en la altura, y obviamente cuando va a competir a nivel del mar, pues va a tener una capacidad pulmonar más alta porque su sistema, su sangre también está es rica en hemoglobina, va a tener niveles altos de hemoglobina, entonces va a poder superar o va a poder oxigenarse de una mejor manera. Lo contrario que le pasa a la persona que está a nivel del mar y sube a la altura. Tiene bajos niveles de hemoglobina, en la altura se necesita mayor hemoglobina para el transporte de oxígeno en sangre. Por el contrario, entonces su respuesta a ese cambio del medio ambiente va a ser negativo. ¿Bien? ¿Entendí estas dos partes? Profe, yo no entendí la de fenotipo. No, fenotipo. Fenotípica. Proceso que se desarrolla en el individuo durante su vida como respuesta a los cambios del medio ambiente. Laura, el ejemplo que puse, la genotípica es con los genes, ¿no? Hereditaria. Y la fenotípica tiene que ver sobre todo con los cambios que ocurren en el medio ambiente. Por eso puse de ejemplo a una persona que vive en la altura, comparándola con su desempeño físico con una persona que vive a nivel del mar. No sé si de pronto algún compañero le puede dar otro ejemplo, a ver, Laura, porque pues para ver si Laura lo puede entender mejor. ¿Algún otro ejemplo? Yo ya lo tengo, pero pues quisiera que otro lo diera. Adelante, Luis. No, es que se me vino una, pero de genotípica. Ya, bueno. Bueno, entonces de fenotípica. ¿Cuál ejemplo le podemos dar a Laura para que lo entienda mejor? Si eso ocurre es porque nadie lo entendió. Yo entendí las dos, o sea, yo las puedo explicar, pero entonces no logro tener un ejemplo para fenotípica. Que digamos, Sencillo, señor. sencillo, para no complicarnos. Laura, las personas que en su entorno
en el país, en la zona geográfica donde viven, en la época de invierno cae nieve. Entonces, esas personas se adaptan mucho más rápido porque ya conocen la situación que una persona que nunca, que, por ejemplo, vamos a hablar aquí en Colombia, que nunca cae nieve. ¿Sí? Entonces, es la forma como se va a adaptar más rápido a ese medio, a ese cambio del medio ambiente. La persona que ya por sus años de estadía, porque creció en ese lugar, entonces se va a adaptar mucho más rápido a ese cambio. ¿Sí? ¿Un poco más claro, Laura? Sí, sí, señor. Ok. Fíjense que ahí lo dice en la definición, que el individuo durante su vida como respuesta a los cambios del medio ambiente. Entonces, es el ejemplo más claro del tema de la nieve, ¿no? Aunque en la altura y a nivel del mar se da lo mismo. Entonces, entraríamos a hablar de la supercompensación ya como parte del rendimiento físico o del rendimiento deportivo. Ya habíamos visto en una gráfica muy parecida. Aquí está el nivel de homeostasis, viene la carga, ejercicio a través de procesos catabólicos, que es donde, digamos, se destruyen algunas cosas, se utilizan unos sustratos energéticos. Luego viene una etapa de regeneración a través de procesos anabólicos, superando ese primer nivel inicial de homeostasis y generándose un nuevo línea o un nuevo nivel de adaptación, ¿no? Que posteriormente, cuando se genere una nueva carga física, una segunda carga física, vuelve a pasar los procesos catabólicos, luego la regeneración. Claro, este proceso se da cuando es adecuado. ¿Qué quiere decir? Cuando la carga, a veces nos enfocamos solo en la carga, pero no nos enfocamos en la recuperación. Y ahí es donde está la clave. Eso se llama la densidad de la carga, que es la relación trabajo-descanso. ¿Cuánto trabajé? ¿Cuál fue mi trabajo? ¿Cuál fue la intensidad? ¿Cuánto fue el peso? ¿Sí? Tener clara todas estas magnitudes para poder generar un tiempo de recuperación adecuado. ¿Sí? ¿Me hice entender o los dejé más enredados? Yo sí entendí, profe. Yo también entendí. ¿Correcto? Jorge, Sí, señor. pero sí tenemos que tener claro, Juan David, también, creo que quedaste claro también. Sí, sí, señor. Tenemos que darle la importancia, porque lo que les digo, muchos nos enfocamos es en la carga, ¿sí? Estamos pendientes de la carga, de los kilos, de las repeticiones, de las series, pero no nos enfocamos en el tiempo de recuperación. Tenemos que dar un tiempo adecuado a esa recuperación, dependiendo del estímulo o carga que estoy aplicando, para que pueda existir este tipo de supercompensación. Aquí está la parte de los tipos de supercompensación que plantea un autor. Mora en el 95 plantea 4 tipos de supercompensación. Plantea la supercompensación positiva, que es cuando las cargas se sitúan adecuadamente para conseguir un aumento del rendimiento. O sea, digamos que eso es lo ideal. El segundo tipo sería una carga nula o una supercompensación nula, que es cuando las cargas se sitúan de manera que se consigue un mantenimiento del rendimiento, o sea, como que queda equilibrado, pero no hay una mejora. En la tercera, tenemos de efecto acumulado, que es cuando las cargas de entrenamiento son acompañadas de poca recuperación, pero después de ellas hay un periodo largo de recuperación que permite un aumento en el rendimiento. Esto se ve sobre todo cuando lo trabajamos una semana. Trabajos seguidos, trabajos de carga, y luego damos un tiempo prolongado de descanso y logramos evidenciar una mejora en el rendimiento. Y el tipo negativo, que es cuando la recuperación es incompleta, produciendo una disminución del nivel de rendimiento. Fíjense que casi siempre está entre la 1 y la 4. O sea, o es positivo o es negativo, sobrecarga al deportista. ¿Bien? ¿Aquí estamos claros o tenemos alguna duda al respecto? Claro, claro. Claro, profe, es que estoy copiando.
y vas muy rápido. Ok. O sea que, ¿me devuelvo, Laura? No, profe, ahí está bien, habla en eso, Listo. por favor, gracias. Igual tranquilos, recuerden que siempre pues me avisan porque pues yo voy hablando y lo mismo es que también se está grabando la sesión, ¿no? Entonces cualquier cosa que de pronto no alcancen o lo quieran volver a refrescar o algo, pueden revisar el video clase. Sinceramente, cuénteme quién revisó la de la semana pasada, algún video clase, ¿sí lo revisaron o no? ¿O no hubo necesidad? No hubo necesidad. Sí, eso suele pasar sobre todo cuando es la temática, ¿no? De pronto si tenemos alguna actividad y queremos volver a refrescar algo, pero sí para que lo sepan que ya la tienen ahí Profe, cargados los videos de las dos frecuencias pasadas, señor. mientras Laura termina de copiar, qué intensidad. Creo que esa positiva y ese defecto acumulado, pues obviamente como es muy claro, son las óptimas. Pero digamos, en el ciclismo se trabaja mucho el efecto acumulado, sobre todo cuando estamos en competencia, En, en, donde much- en muchos deportes, Luis, sí, se busca el efecto acumulado de las cargas. sí, pero por dar un ejemplo, profe, Sí, sí, sí. porque digamos en competencia se trabaja en carreras de 3 semanas, se trabaja 6 días y se descansa uno. Que de hecho el descanso pues tampoco es que sea pasivo, ¿no? O sea, no es un descanso donde se acuestan a dormir todo el día, sino pues un descanso activo donde no se compite, pero sí se genera un estrés muy mínimo en comparación al de competencia, obviamente. Claro, y se implementan todos aquellos tipos de métodos de recuperación que aceleran esa recuperación, ¿no? La utilización de la crioterapia con el frío, terapias de contraste, hidroterapia, masajes, eh, trabajos de baja intensidad para buscar una regeneración. Sí, 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 se acompaña de todo este tipo de trabajos. Una buena alimentación. Que eso también lo hablaba Chisurín. Señor Luis, Que eso también lo hablaba Isurín. ok, sí, señor. Laura, adelante. Exacto. Profe, en eso que estaba comentando Liz, en fútbol también se ve mucho, porque digamos, yo estuve en esa, bueno, yo juego en Soacha, ¿sí? Sí, Entonces, nosotras hicimos 3 meses de estrés metabólico, ¿sí? Meses, solo descansábamos un día a la semana y el resto era estrés metabólico y pues estábamos entrenando doble jornada. Durante esos 3 meses solo descansábamos un día a la semana, pero cuando completamos esos 3 meses, descansamos 3 días seguidos sin hacer nada y ya después empezamos otro. Entonces, ese sería un ejemplo sí, claro. en cuanto a fútbol. Claro que ahí también hay que tener en cuenta qué tipos de trabajo realizaron, ¿no? No mirando solo en la cantidad, sino pues la calidad y los tipos de trabajo y los objetivos que buscaban con ese tipo de trabajo, que supongo que tenían que buscar ahí algo de tema de resistencia mixta, supongo, ese tipo de trabajo tan largo debe ser algo por allá, orientado hacia esa capacidad física. Sí, sí, señor, nosotros en la mañana trabajamos todo lo que era fuerza y en la tarde sí trabajamos lo de eh, llegar al, no sé cómo es que se dice, al nivel máximo ay, no me acuerdo, como de Bueno, la intensidad la manejábamos alta, algo así. ok, listo, Laura, excelente. Bien, vamos a continuar entonces entrando a ese famoso ciclo de supercompensación según Tudor Bompa, otro de los autores referentes. Se refiere principalmente a las relaciones entre el trabajo y la regeneración. Fíjense que ya yo se los venía hablando, trabajo-recuperación como bases biológicas del crecimiento físico y psicológico antes de una competición principal. Aquí a continuación sí les voy a pedir
la colaboración de algunos de ustedes. Entonces, Jorge, ¿me ayudas con esta diapositiva? Claro, profe. En las actividades cotidianas habituales, todos nosotros presentamos un ritmo de funcionamiento específico. Cuando entrenas, ciertos estímulos desequilibran tu estado biológico normal al consumir energía suplementaria. El resultado de este consumo es la aparición de la fatiga y elevadas concentraciones del ácido láctico en la sangre y las células. Al final de la temporada de entrenamiento, la acumulación de fatiga puede reducir temporalmente la capacidad funcional del cuerpo. Ok, de lo que acabaste de leer con tus palabras, ¿qué nos transmite esta diapositiva, Jorge? Pues que, o sea, después de un esfuerzo, siempre va a ser como muy, o sea, un esfuerzo obviamente, pues digamos, considerable. Va a ser, lo más seguro es que al final vayamos a tener una fatiga, lo cual nos haga sentir como diferentes o nos genere cierto cambio en nosotros, en cómo nos sentimos y pues obviamente en nuestra estructura como tal. Ok, listo. ¿Alguien más que quiera de pronto aportar algo de lo que leyó Jorge? Bien, continuamos entonces. Sol Damaris, ¿va con estas? ¿Me ayuda con esta diapositiva, por favor? Bueno, dice, la caída busca de la curva de homeostasis. Imagen anterior refleja la rápida adquisición de fatiga que se acompaña simultáneamente con una reducción de la capacidad funcional. Una vez terminas tu entrenamiento y entre las sesiones de entrenamiento, durante la fase de compensación, el cuerpo se repone los depósitos de la fuente bioquímica de energía. ¿Crees que puedas, después de leer esa parte, tienes con tus palabras cómo explicar lo que dice ahí? ¿O hay cosas que no entiendes? No, hay cosas que no entiendo. Listo. Entonces, miren, aquí es sencillo. Cuando habla de la curva de homeostasis, imagen inferior, fíjense que es homeostasis, ¿no? Esta es la línea. Miren la fatiga, que es una curva bien pronunciada, donde viene esa fatiga, luego viene una regeneración buscando sobrepasar esa línea de homeostasis o ese equilibrio inicial, luego viene una parte donde vuelve aquí habla del desentrenamiento, ¿no? Que es cuando el cuerpo repone los depósitos de fuentes bioquímicas. Entonces, todo este tema de sustratos energéticos a través de la alimentación, de una buena recuperación. Pero, ¿qué pasa? Que si hay un periodo muy amplio de desentrenamiento que no está haciendo este tipo de actividad, pues él va a volver a esa línea inicial. Entonces, digamos que lo ideal para que no se pierda este trabajo es que cuando esté en la supercompensación vuelva a tener otro estímulo, otra carga para poder seguir mejorando ese rendimiento deportivo. Juan David, ¿me ayudas con esta? Bueno, para que el comportamiento biológico del deportista sea normal, siempre debe existir un equilibrio entre el consumo de energía y su reposición. Durante la fase de compensación se debe restablecer y equilibrar el gasto realizado durante el entrenamiento. En el caso contrario, la depresión de los depósitos de energía desembocará en un empeoramiento del rendimiento. Creo que habla un poco de lo que el profesor nombraba anteriormente, que volverá a dar ese estímulo, pero entre ese espacio de recuperación es importante reponer esa energía que se gastó para que exista esa adaptación y no generemos una adaptación nula, que era la primera, creo que se estaba nombrando. Y esto pues con los debidos alimentos necesarios y pues también con el descanso, ¿no? Ajá.
Y por el caso contrario muestra la depleción, ¿no? De los depósitos, que eso es como la pérdida, ¿no? Es el desgaste de esos depósitos de energía desembocará en un empeoramiento del rendimiento. Por el contrario, nos va a llevar a una fatiga que puede generar, por consiguiente, también una lesión deportiva. Vanessa, ¿me puedes ayudar con esta? El retorno de la curva hacia el estado biológico normal es lento y progresivo, lo cual sugiere que la regeneración y reposición de la energía en tu cuerpo es un proceso lento que dura varias horas. Si el tiempo entre dos sesiones de entrenamiento es superior, el cuerpo restituye totalmente las fuentes energéticas, especialmente el glucógeno. Especialmente el glucógeno, ¿no? Entonces aquí ya nos hablan del estado biológico normal y el ATP como fuente de energía para para realizar algún tipo de actividad física, de ejercicios. Bien. Luis David. El ciclo de supercompensación nos permite establecer un nivel superior de homeostasis con efectos positivos para el entrenamiento y la competición, ya que nuestro rendimiento se va aumentando. Por ello, el proceso de supercompensación se debe considerar como la base del incremento de la eficiencia funcional del deportista, que aparece a consecuencia de la adaptación del cuerpo a los estímulos de entrenamiento y a la restauración de los depósitos de glucógeno muscular. Si la siguiente fase o el periodo de tiempo que transcurre entre los estímulos es demasiado largo, la supercompensación desaparecerá, involucionando y dando lugar a pequeñas mejoras de los resultados. Listo, gracias David. Creo que ahí queda claro que, pues, si en esta siguiente fase o el periodo, que si los estímulos son demasiado largos, la supercompensación desaparecerá. Fíjense que debe ser de manera continua, sistemática, y pues si esta supercompensación desaparece, pues obviamente involucionando, entonces va decreciendo y dando lugar a pequeñas mejoras en los resultados, entonces no se van a conseguir los objetivos deseados. ¿Quién me falta por ahí por colaborar? Creo que Laura. Sí, señor. Sin embargo, los deportistas de élite que suelen seguir programas de entrenamiento que no permiten que transcurran 24 horas entre las a una segunda sesión de trabajo antes de que tenga lugar el ciclo de supercompensación. En la figura podemos ver que el ritmo es más elevado cuando los deportistas participan en sesiones de entrenamiento frecuentes, siempre y cuando estas no sean lo demasiado como para que les impida la supercompensación. Ok, entonces aquí en la imagen nos quieren hablar de la estructura óptima de la carga, que si son repetidos y tienen el tiempo adecuado de recuperación, fíjense que la supercompensación cada vez va siendo más alta. Es difícil de conseguirlo, de pronto es muy fácil verlo aquí en la gráfica, pero ir a ponerlo en práctica es un poco complejo, pero digamos que esto es lo que se busca con esa supercompensación, el ideal. Por el contrario, está el otro caso que sería el sobreentrenamiento o sobrecarga, que sería la reacción del cuerpo frente al entrenamiento depende directamente de la fuerza de diversos estímulos. Como se muestra en la figura, en esta que tienen aquí a mano derecha, una fase que sobreenfatice la intensidad máxima de los estímulos puede dar lugar a un agotamiento y a una reducción del rendimiento. En estas circunstancias, estarías agudizando la fatiga y pudiendo desencadenar un proceso de sobreentrenamiento y lo que les nombraba, llegar a una lesión. Fíjese que siempre estaba aquí la carga, fíjese que aquí dicen carga demasiado frecuentes y obviamente sin el tiempo adecuado de recuperación, porque aquí se venía recuperando y ya le aplicaron otra carga. Entonces eso va a generar una fatiga, ya se venía recuperando otra fatiga, entonces eso puede desencadenar simplemente en una lesión deportiva que saque a ese deportista por un largo periodo de tiempo y ahí estaríamos perdiendo pues una oportunidad de participar, de competir. Entonces digamos que eso es lo que hay que tratar de evitar en los procesos de entrenamiento. Aquí dejo explícita alguna bibliografía que fue utilizada para la realización de este material.
Y de esta manera finalizaríamos esta parte de la presentación de la bioadaptación. Bueno, quiero escucharlos cómo les pareció el material, aclararon dudas, aprendimos algo nuevo o ya todos lo sabían. Yo aprendí como unos punticos y recordé cositas que ya estaba olvidando. Listo, muy bien, esa digamos que es la idea. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Yo también aprendí que pues yo siempre lo he relacionado esto a todo el ejercicio. Y en el video, la persona decía que no siempre son cosas negativas o positivas, entonces que se pueden ver las dos. Entonces él daba el ejemplo que cuando una persona tiene mucha felicidad, entonces cuando se casa. Entonces eso también lo aprendí. Y recordé otras cositas. Ok, listo, Sol. Por mi parte, como refrescar un poco este tema de la adaptación con este síndrome que lo vimos, que lo teníamos, digamos que muy claro en su momento, pero ahorita como que nos faltaban algunas cositas importantes, entonces recordar bien eso y también ver que a lo mejor como que lo estamos enfocando mucho, no sé si es como una defensa, yo no sé, a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y cargas físicas y no nos damos cuenta que, como lo podemos ver, también está implícito en todo tipo de actividades, ¿no? Como en cualquier trabajo surge algún estrés por el tiempo, el agotamiento y demás. Entonces, no solo verlo desde el tema físico y la carga en el entrenamiento, sino en las diferentes actividades, creo que también fue bueno en el día de hoy. Listo, muy bien, Juan. Bien, Luis David, entonces yo creo que para ir dándole cierre a la sesión del día de hoy, para ir complementando también lo que hablamos la sesión pasada de la introducción al entrenamiento deportivo, vamos entonces con los comentarios que tenemos de la lectura de las páginas que vimos del libro de Isurín. ¿Qué tienes para comentarnos, para compartir? Pues, Robert, cuando Me estábamos en el gustaría, chat, me gustaría en lo posible que puedas compartir pantalla para ver dónde lo encontraste, qué te llamó la atención, pues para que tus compañeros puedan de pronto también evidenciarlo. listo, compañeros, profe, me pueden confirmar si ya. Ahí ya está cargando, Luis. Sí, vale, vale. Ya. Bueno, pues del libro que nos puso a leer el profe, sino que yo me puse a leer un poquito más. Realmente el libro estaba muy áspero, me gustó mucho. Pues Es ya muy miraré. completo. Sí. Sí, es muy completo y que empieza literalmente de ceros, totalmente de ceros, para que si digamos alguien que no conoce mucho o no conoce nada, pueda entender qué es de qué se está hablando. Entonces, bueno, pues empezamos a leer normal y cuando el profe empezó a hablar al comienzo de la clase de hoy, de entrenamiento deportivo, me gustó mucho cómo lo definió Isurín. Obviamente, pues no lo puse tal cual, está en esta parte, por acá en esto, bueno, aquí en este pedacito, y yo coloqué el entrenamiento deportivo en su sentido más estricto, significa la aplicación de cargas físicas a través de ejercicios físicos con la intención de asegurar una participación satisfactoria en la competición. Después, más adelante, hablaba de un trío de componentes que son muy relevantes para este entrenamiento deportivo, que son el entrenamiento, la competición y la recuperación. Esa competición hablaba normalmente de un año, ¿sí? Algo así como un año, y lo partía en dos competencias que eran el objetivo principal, y competencias pues que nosotros lo conocemos vulgarmente como preparación, ¿no? Para el objetivo. Y en recuperación le daba aparte como masajes, fisioterapia, procesos acuáticos, nutrición adecuada, entre otros. Y todo esto hacía parte de la preparación deportiva. Después hablaba un poco pues,
de estrategia, y entonces explicaba pues, que la estrategia de programa y regulación a largo plazo de los recursos físicos, técnicos, tácticos y materiales más amplios, de la preparación psicológica, que pretende facilitar la realización máxima de las capacidades del deportista en las actividades específicas del deporte, y en último término, el rendimiento máximo. Bueno, todo esto lo iba encontrando acá en esta parte. Esta gráfica que creo que pues era hasta donde tocaba leer, pues también es muy buena porque lo explica cada partecita, cada ítem, a qué corresponde. Ahí complementa, Luis, lo que hablamos la sesión pasada de los componentes de la preparación del deportista. ¿Lo recuerdan? Correcto. En este pedacito es donde habla de ese y de los componentes. Creo que el profe está hablando de las capacidades técnicas de coordinación de destrezas motrices, capacidades cognitivas tácticas, condiciones externas, condición física, capacidades psíquicas y condiciones básicas. ¿Sí, profe? Sí, estas que están aquí en el cuadro, mira, la preparación física, Sí. preparación técnica, que yo se las mostré en una Eso. diapositiva que aparecían los 5 componentes principales al tener en cuenta en un proceso con un deportista. Eso. Y pues allá da un poquito más de explicación. Ya después me llamó la atención, pues seguir leyendo, que me pareció muy completo. Pues la idea sería leerlo todo. Y habla del entrenamiento como el componente principal de la preparación deportiva. Pues me quedé como por acá, aquí, y ya. ¿Listo? Muy bien, Luis. ¿Algún otro compañero que quiera compartir algo de lo... ¿Sí revisaron el libro, algo que encontraron que les llamó la atención? En el libro decía que tanto el entrenamiento como la competencia eran importantes para mejorar el rendimiento, que muchos creen que solo en el entrenamiento, que el entrenamiento solo se utiliza para mejorar esas capacidades, y pues nos podemos dar cuenta que en la competencia también se utilizan, bueno, es parte fundamental para mejorar varias capacidades de los deportistas. Ahí es donde se ven como las fallas del equipo como tal, tácticas que tienen pues el equipo, y así se puede mejorar. También decía que en el alto rendimiento existen, como decía el compañero Luis, que existen dos tipos de competencias, que siempre se manejan, bueno, que casi siempre se manejan dos competencias que son el objetivo principal, y entre 8 y 12 competencias que son secundarias. Además decían que hay 3 componentes necesarios para la preparación deportiva, que son el entrenamiento, la competencia y la recuperación. Y ya, lo otro lo dijo mi compañero. Listo, Laura, bien por Laura y Luis, los que estuvieron revisando. A ver, Juan David. Bueno, pues digamos que agregar un poco a lo que mencionan Luis y Laura, pues está complejo porque hicieron un repaso del documento de lo que se tocaba leer, pero para no repetir lo mismo, creo que es importante cómo desglosan la preparación física, técnica, psicológica e intelectual, porque no solo la explican, sino te dan ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la preparación técnica dice que incluye ejercicios y otras actividades como una demostración, una explicación, correcciones verbales y visuales, etc. Entonces, ¿cómo uno como entrenador puede usar este tipo de variantes, por decirlo así, para ejercer una preparación técnica más completa, para mejorar y enseñar esas ciertas habilidades técnicas que de pronto cada uno entiende o aprende de una manera diferente, ¿no? Entonces me pareció interesante ver cómo en cada preparación lo desglosa y se interna uno un poco más en esto. Y la preparación psicológica, que es lo que siempre me ha llamado la atención, porque pienso yo que es uno de los aspectos más fundamentales dentro del entrenamiento. Me parece importante esas dos direcciones que nombra, que es la formación de la personalidad deportiva, que para mí creo que es muy importante, y la adquisición y perfección de las habilidades cognitivas para desarrollar también por medio
de lo cognitivo este tipo de preparación deportiva, ¿no? Creo que eso me llamó mucho la atención. Listo, Juan. ¿Alguien más? Sí, yo, profe. Adelante, Jorge. Bueno, pues como dijo Juan David, sí, ya todos como que hicieron un repaso muy general y muy completo, pues, de lo que leímos. Pero también quiero como resaltar lo que hablaba ahí al principio, el autor, y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita mismo, que es tener el conocimiento de los diferentes conceptos, que por si vamos a hablar de algo, estemos como todos en una sintonía, digamos, para no generar malos entendidos, tener definiciones claras, y todo ello. Eso también debe ser, pues, digamos, debe estar presente en el entrenamiento. Obviamente, como un entrenador con su deportista o nosotros aquí como profesionales, pues debatiendo, discutiendo o hablando simplemente de un tema en específico. También me gustaría resaltar mucho lo de la recuperación, que decía, bueno, no lo mencionaba así puntualmente, pero yo digo que la recuperación se planifica y siempre está dentro del entrenamiento y que es igual de importante que el entrenamiento como tal, que es que una recuperación es igual o incluso más importante, diría yo, que estar ahí en una sesión de entrenamiento, porque pues es un gran determinante del progreso. Y ya. Sí. Listo, muchachos, pues la idea también es compartir este tipo de material, pues revisarlo, aprovecharlo. Muy bien por Luis, veo que está bien juiciosito aplicado, sí señor. Teníamos aquí pendiente la consulta o les dejé la sesión pasada investigar quién era Matveev. Entonces él ya por favor, ¿lo puedes leer, Luis David, tu consulta? Lo enviaste al chat, yo ya lo vi. Sí, sí, profe, es que, pues, más que una consulta sobre Matveev, fue buscar quién era el padre a quién se le consideraba como el padre de la planificación. Ok. Y pues ahí Matveev considerado como el padre de la planificación. Bueno, más que leer eso, es que encontré un archivo, pues no es muy, qué archivo para citarlo eso, pero pues digamos que para la consulta algo breve, pareció interesante porque ahora tiene varios punticos. Entonces, pues si quieren los comparto el link y lo leen, es cortico. Sí, claro, claro, claro que sí. Yo les digo, no es que lo haya buscado en bibliored.net, pero pues sirve, por lo menos sirve. Recuerden, sí, es válido también, pero recuerden también utilizar las diferentes bases de datos que tenemos a disponibilidad, ¿no? A disposición. Bien, ahí, Luis nos dejó aquí el material, perfecto, yo lo voy a montar ahí también en la plataforma de Moodle. Esa era la siguiente pregunta, sobre todo, por ejemplo, para Jorge, porque con los demás sé que no hay duda. Jorge, ¿tú sabes manejar bien la plataforma de Moodle? ¿Sabes cargar un archivo? ¿Sabes cuando hay una actividad, revisar las fechas de entrega, todo eso? Sí, señor, pues me estoy dando cuenta por mí mismo, pero en cuanto a subir actividades y eso, no me toca mirar, porque pues la universidad me dijo que me iban a enviar como un paso a paso o una guía, pero pues aún ando esperando. Listo. En cuanto Jorge, igual recuerda que Vanessa Alexandra Martínez es la madrina de este semestre, ella fue elegida y ella se ofreció también a ayudarte. En caso tal se puede reunir, no sé, le pides que hagan una videollamada y alguna duda, o le puedes pedir que de pronto ella te genere como un video de cómo ingresar y demás, aunque creo que Vanessa nos ayudó a la clase pasada, ¿cierto? No, fue a la biblioteca. Fue lo de la biblioteca, profe. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si quieres, hazlo tú mismo, Jorge, para que, pues yo sé que los demás lo saben, pero no nos vamos a demorar mucho. Para la sesión de hoy voy a dejar una actividad, es ese tipo de consulta muy pequeña,
pero también para que él pueda ver cómo ingresar y revisarla. ¿Listo, Jorge? Entonces, si quieres, compártenos pantalla y yo te voy indicando para que entres a la plataforma. Listo, profe. ¿Listo? Voy. ¿Sí, ya? Sí. Ya está. Ve ingresando a la plataforma de Moodle, correcto. En la semana, vea la semana número 1, ahí arriba en las pestañas, eso. Entonces, en semana 1, mira que vas a encontrar el enlace de grabación de la sesión número 1 y el enlace de la grabación de clase número 2, ¿sí? Que fue lo de la semana 1. En la semana número 2, puedes dirigirte a la pestaña de arriba. Ahí ya encuentras, mira, tema de la semana, bioadaptación en entrenamiento, el foro lo utilizamos cuando hay algún tipo de consulta, alguna pregunta, si de pronto queremos generar algún debate, lo podemos usar. Ahí tú creas la temática y lo puedes. En el enlace de grabación, pues quedaría este enlace que todavía no lo hemos terminado. En el material complementario voy a subir lo que compartió Luis ahorita, del archivo que nos comenta. Y les voy a dejar cargado también un artículo que se llama De millonarios a arruinados, los bancarrota acecha a los deportistas tras la retirada. Entonces es un artículo muy reciente, fue publicado el día de ayer. Es muy cortico, la idea es que lo lean y la próxima sesión de clase arranquemos hablando de qué les transmite este artículo, qué información, de pronto qué reflexión les deja, o no sé, algo que les llame la atención, ¿listo? Ese sería como ese también lo dejo ahí en material complementario, les dejo el URL, ¿listo? O el enlace, mejor dicho. Y estoy terminando aquí de subir autores diferentes. La consulta. Que todavía no la pueden visualizar allá en la plataforma, pero ya que una vez yo la active. Esa consulta, vamos a dejarla de entrega. Volvemos a tener clase el viernes, ¿verdad? Sí, señor. Bien, entonces la vamos a dejar para el viernes. El viernes estamos a 19. Porque recuerden que ahorita terminamos sobre las 11 y el horario va hasta la 1. Entonces ahí podemos usar esas 2 horas que nos quedan. Obviamente, pues pueden tener un espacio para que hagan una pausa activa. De pronto coman algunas onces, alguna merienda y puedan sentarse a trabajar para que no se les una con más trabajos de otras asignaturas. Entonces, estamos a 19 de febrero. Y la fecha de entrega, ¿a qué hora es la clase del viernes? ¿A las 11? A las 11. Entonces vamos a dejarlo entregar antes, o sea, a las 9 de la mañana. Listo. Listo. Entonces, si quieres, actualiza ahí tu página, Jorge. Ay, perdón. Qué pena, profe. Actualicé, fue la otra. Tranquilo. Pero dejaste de compartir también. Ya Listo. ya ya se debe estar viendo. Listo. Sí. Entonces, fíjense que ahí dice consulta sobre bioadaptación. Entonces, tú le das ahí arriba, le das encima del enlace y aquí te sale una pequeña descripción. Entonces, consulta sobre otros tipos de bioadaptación. ¿Qué quiere decir? Pues mínimo 2 autores que hablen diferente a lo que vimos en la clase de hoy. Sí, o sea, digamos que la temática es la misma, la adaptación, el entrenamiento, la bioadaptación, la pueden encontrar.
Y las indicaciones metodológicas para el desarrollo de esa consulta va a tener una portada, una introducción, un desarrollo de la consulta con mínimo 2 autores diferentes y una bibliografía de donde sacamos esa información. ¿Listo? Ahí abajo te sale la fecha de entrega, que es el 19 a las 9 de la mañana. Esa es la fecha máxima de entrega, ¿no? Sí. Y para tú entregar el trabajo, digamos, tú lo realizas en un Word, tú lo realizas en un PowerPoint, tú lo realizas en un PDF, bueno, eso ya es libre. Y le das ahí donde dice agregar entrega. ¿Y ahí qué te va a aparecer? Pues te dice que dónde está el archivo que tú vas a cargar. Simplemente lo buscas en tu computador, dónde lo guardaste, aquí en esta parte de archivos, ahí donde dice archivos en la carpetica, ahí, no, Aquí. ahí, ¿sí? Vale. Dale ahí para que puedas visualizar cómo es, exacto. Ahí te va a salir como, cuando vas a adjuntar un correo, es prácticamente similar. Ahí le Sí. dices subir un archivo, le dices seleccionar archivo, y ahí ya buscas en el computador, pues, dónde está tu archivo para que puedas subir. ¿Listo? Ahí le puedes dar cancelar. Exacto. Vale. ¿Listo, Jorge? Listo. Ya puedes cerrar ahí arriba en la X. Correcto. Y ahí ya puedes cancelar. Ah, Correcto. listo, profe. ¿Listo? Para los demás compañeros, pues ellos ya saben cómo es esta dinámica. Recuerden que cuando se deja una fecha de entrega, cumplir con ese horario, porque pues si me paso del horario, si no entrego, pues también después me veo afectado en la nota. Entonces la idea es que esta es la primera actividad evaluativa del corte, ¿no? Vamos a tener, como esta asignatura tiene doble frecuencia, vamos a tratar de dejar una actividad por semana. Vamos a hacer unas cuantas actividades y se les va a dar un porcentaje equilibrado, lo mismo que al parcial, como lo dijimos en la primera sesión. ¿Listo, muchachos? No sé si... Profe, los dos autores de hoy fueron Mora y Celie, ¿sí? No, ahí hay varios, ahí hay conceptos de Tudor Bompa, ahí hay conceptos del profesor Porto, ahí hay de Weineck, hay varios, Luis, ¿vale? Listo. La idea es que sea material diferente al que vimos hoy en clase, de pronto que refuerce un poco el contenido de la bioadaptación, ¿vale? Si pueden, o sea, si usted cree que en la consulta encuentra también de pronto gráficas, todo eso es válido porque es para reforzar el contenido, es una parte de consulta que ustedes lo estudien y obviamente los vamos a socializar también en la próxima sesión, pues los que veamos más completos. Listo, profe. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta, alguna inquietud. No, señor. Bueno, recuerden que aquí en material complementario les voy a cargar los dos artículos, ¿no? El que envió Luis y el que yo les dejo para analizar para la próxima sesión. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, les deseo un feliz fin de mañana. Todavía no se ha acabado la mañana y feliz fin día.